Nuestro grupo anarquista se formó el año 1923 en circunstancias muy atípicas para nuestro movimiento, muy tristes para toda la clase trabajadora. Dueños casi de la ciudad eran las bandas de pistoleros del Sindicato Libre que patrocinaba la patronal. Las hordas politiqueras ayudaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarcosindicalismo, Salvador Seguí. Habían caído viejos militantes, primeros hombres de nuestro movimiento tan espléndido de hoy. Cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, nos unimos en aquel momento. Lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes se la pistola o poder de relación. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. Desde el fin, nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza, que los que ellos nos habían dado. Y el grupo se constituyó y fue fundamento de los que lo integraron, de que desde aquel momento el grupo Los Solidarios que nos llamábamos continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la revolución social, y que solamente la muerte nos podría irnos apartando de los demás. Y nosotros, cuando después de la República salimos de los presidios y nos unimos otra vez en España, continuamos el grupo y entonces nos llamamos el grupo nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno. Nosotros, nuestra muerte no es nada, nuestras vidas individuales no es nada, por eso somos nosotros, mientras quede un